que no son algebraicas son mejor conocidas como funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, pero en este caso solamente nos vamos a basar en las funciones exponenciales y trigonométricas. En la exponencial les daré un ejemplo donde f de x viene siendo b, x donde b es la base y x es el exponente. Y en las trigonométricas son las que relacionan los lados y los ángulos de los triángulos. Funciones trigonométricas. Estas se aplican en un triángulo rectángulo. Este tiene un ángulo recto y debemos recordar que hay que identificar cuál es la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa siempre será el lado más largo o el que está enfrente del ángulo recto. En este caso sería este. Y el cateto opuesto y el cateto adyacente dependen del ángulo de referencia, en este caso alfa. Y el cateto opuesto sería el que se encuentra de forma opuesta a este ángulo, o sea, este. Y el cateto adyacente es el que nos queda. Ahora, en caso de que tuviéramos otro ángulo, podría ser beta, su hipotenusa será la misma, porque recordemos que es el lado más largo, y el cateto opuesto sería el que está opuesto a este ángulo, o sea, este. Y el cateto adyacente sería este. Bueno, las funciones trigonométricas son 6 y a continuación les vamos a enseñar un truco para que se las aprendan. Pero antes hay que recordar que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo y que el cateto opuesto es el que está opuesto al ángulo de referencia y el cateto adyacente es el que nos queda. Ahora, el truco es una pequeña porra. Empezamos con co, ca, hip, hip y sin el porra. Y ahora vamos hacia acá. Co, ca, hip y hip. Y aquí ya tenemos el cateto opuesto sobre hipotenusa, que este es el seno, es la función trigonométrica seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, y luego tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre hipotenusa y es coseno. Y luego tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente y tenemos tangente. Y luego tenemos cateto adyacente sobre cateto opuesto y es cotangente. Y luego tenemos hipotenusa sobre cateto adyacente y tenemos secante. Y luego tenemos hipotenusa sobre cateto opuesto y tenemos cosecante. Estas son nuestras 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las 3 principales funciones trigonométricas son estas. Son seno, coseno y tangente. Bueno, aquí les vamos a hablar sobre la gráfica de las funciones. Para poder graficar primero tendremos que saber qué es un radián. Y un radián es el ángulo que se consigue cuando se toma el radio y se enrolla sobre el círculo. Un radián es igual a 180, lo voy a poner de este lado, a 180 entre pi. Esto es igual a un radián. Lo que vemos aquí en este cuadro son radianes y estos son valores numéricos adicionales o importantes de las funciones de seno
y coseno sobre el intervalo de 0, pi. Y estos son todos los intervalos que podemos ver. Estos que vemos aquí son radianes. Esto da a entender que es igual a 30 grados, estos son iguales a 45 grados y estos son iguales a 60 grados. Estos son los 3 grados especiales que utilizamos para graficar. A continuación les mostraremos cómo hacer una gráfica con los radianes. Bueno, aquí como podemos observar, estas son unas gráficas. Es una gráfica de seno y coseno. Ok, aquí hay que recordar que en precálculo de las matemáticas que las funciones trigonométricas de seno y coseno tienen un periodo de 2pi. Se dice que la gráfica de cualquier función periódica sobre un intervalo de longitud igual a su periodo es un ciclo de su gráfica. La gráfica de una función periódica se obtiene fácilmente al trazar de manera repetida un ciclo. Como aquí, esto es un ciclo. Ok, en la figura, en esta, se muestra un ciclo de la gráfica de f de x que es igual al seno de x. Sabemos que las funciones que son igual a y es igual a la función. Esto quiere decir que la función de x es igual a seno de x. Bueno, la gráfica de f sobre, por ejemplo, el intervalo de menos 2pi a 0 y de 2pi aquí y de 2pi a 3pi son las mismas, es exactamente la misma gráfica, debido a que menos seno de x es igual a menos f de x. La función del seno es una función impar y su gráfica es simétrica con respecto al origen. Aquí está la simetría. Ok. En la siguiente figura se muestra un ciclo de la función de x que es igual al coseno de x. Aquí está. Ok, junto con la extensión de este ciclo hacia los intervalos adyacentes de menos 2pi al 0. En este contraste con la figura de la función de seno, donde f de x es igual a 0, que es igual a f de 2pi, hasta aquí. Para la función coseno se tiene que la función es igual a 0, que es igual a la función de 2pi, que es igual a 1. La función coseno es una función par, de modo que en la figura se puede ver que su gráfica es simétrica con respecto al eje. Aquí vemos la simetría, esta es asimétrica y esta es la simetría. Ok. Para decir que las funciones de seno y coseno están definidas para todos los números reales, o sea, todos los números que pueden caber en una recta. También resulta evidente en las figuras que seno de x, lo voy a poner acá, que seno de x es menor, seno de x es mayor o igual que menos 1, pero también es menor o igual que 1. Ok, y también se puede decir que coseno de x es mayor o igual que menos 1, pero es menor o igual que 1. También, de manera equivalente, el valor absoluto de seno, lo voy a poner aquí abajo, el valor absoluto de seno de x es menor o igual que 1. Y también se puede decir que el valor absoluto de coseno de x es menor o igual que 1.
En otras palabras, el dominio de seno y coseno de x es entre menos infinito y infinito, y el rango de seno y coseno es de menos 1 a 1. Funciones exponenciales. Si b es mayor que 0 y b es diferente de 1, entonces tenemos una función exponencial, es decir, algo como y es igual a f de x. Ambos significan que es una función. Si es una función de la forma f de x es igual a b de x, entonces tenemos una función exponencial en donde la b será la base y la x será el exponente. Y vamos a tener una función exponencial natural cuando la base en 1 se escoge como b es igual a e y la función de f de x es igual a e a la x se denomina una función exponencial natural. Y en cuanto a las leyes de los exponentes, es puesto que b de x está definido para todos los números reales x cuanto b menor que 0. Puede demostrarse que las leyes de los exponentes se cumplen para todos los exponentes que sean números reales. Es decir, si a es mayor que 0 y b menor que 0, así como también x y y denotan números reales. Entonces, tendremos las leyes de los exponentes en donde b de x por b de y es igual que pasar ambos exponentes sumándolos para que nos den el exponente de b. Ahora, como nota, nunca podemos dejar un exponente negativo arriba. Es una regla que tenemos que pasarlo debajo y posteriormente agregar un 1 como demostración de que ese exponente fue bajado. Ahora, cuando tenemos un número, el mismo número, con exponentes diferentes, esos exponentes se van a pasar restando. Y cuando tenemos dos números diferentes con el mismo exponente, es igual que pasar ambos números con el mismo exponente, como se muestra ahí. Ahora, cuando tenemos un mismo número elevado a un exponente y ese mismo número elevado a otro exponente, es lo mismo que multiplicar los exponentes. Y cuando tenemos dos números diferentes dividiendo al mismo exponente, es igual que separarlos, es decir, poner a la x entre b a la x. Funciones exponenciales. La función exponencial es conocida formalmente como la función ex, donde e son todos los números de Euler. El dominio de esta función son todos los números de menos ese infinito hasta infinito. El exponente de esta función puede ser desde números racionales e irracionales. El rango de la expresión exponencial puede ser de valores máximos a valores mínimos, siendo positivos o negativos. Este se caracteriza por ser el aumento o disminución de valores mediante un tiempo en proporción. Este se utiliza de manera para la serie de diversas formas, ya sea en serie proporcional, serie en limitaciones de sucesos de valores o una serie de infinitos números. Puede ser decreciente o creciente. El creciente es cuando a es mayor a 1 y decreciente cuando 0 es menor a y menor a 1.